Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre, termina diciendo, es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Yo no sé qué te queda claro de lo que te acabo de leer, pero para mí lo que más salta a la vista es que la fructificación es inherente a la vida cristiana. Estos 8 versículos creo que dejan totalmente claro que no hay vida cristiana si eso que yo digo que estoy viviendo no produce en mí frutos. O sea, si yo me llamo a mí mismo seguidor de Cristo, creyente, hijo de Dios, discípulo de Jesús, en mí evidentemente se deben ver ciertas cosas que acrediten esta realidad. ¿Entendiste también eso? Ahora, fíjense que Jesús está usando una imagen que la gente en su contexto entendía muy bien. Pero como en realidad acá nos estamos cada vez tecnificando más y nos vamos despegando un poco de la tierra conforme pasan los siglos, la gente, yo no sé si todo el mundo entiende qué es una vid, de qué se trata la poda, labrar y trabajar la tierra y las plantas y todo lo demás. Yo hace 2 años aprendí a podar y me enseñó el pastor Luis Acuña, que es ingeniero agrónomo, que pastorea la sede de Victory de Monte Carlo, ¿no? Porque claro, esa tierra que habíamos adquirido tenía muchos cítricos viejos, ¿no? De 30, de 40 años, que nunca habían sido cuidados. Y eso, claro, empezó a hacer que muchos se murieran y no dieran la cantidad de frutos que debían dar. Algunos estaban enfermos. Entonces él un día fue y claro, me enseñó, ¿no? Y la iglesia de 2 de mayo hace un tiempo me regaló una tijera de podar, ¿no? Y este tema de la poda y del trabajo en la planta es fundamental para ver la fructificación. Árboles que he podado hace 2 años ahora están mucho más cargados de lo que alguna vez los vi. Porque Dios lo que estaba queriendo enseñarnos a través de esta parábola de Jesús es lo que Él espera encontrar en nosotros. Para mí lo que tiene esta enseñanza de Jesús es algo muy cortante, porque es como que hay 2 caminos, pareciera, ¿no? Un camino es este camino que si Dios no encuentra frutos en nosotros, directamente dice que Él nos corta, porque en la imagen esta nosotros somos ramas de la vid, que es un árbol de uva que es descrito como Cristo. Nosotros somos ramas que estamos injertados en ese tronco que es Cristo. Pero si Dios no encuentra fruto en nosotros, esta parábola dice, esta enseñanza, esta imagen dice que nos corta. Nos corta directamente y nos tira al fuego. O sea, y si encuentra fruto, nos poda. O sea, trabaja en nosotros. Ya voy a llegar ahí, pero quiero ir por lo otro. Fíjense si no será determinante la fructificación. Que si Dios no encuentra frutos en vos, lo más probable es que no termines el camino de la manera en la que Dios está esperando que termines el camino. Si Dios no espera frutos en nosotros, lo más probable es que nos quedemos a mitad de camino. Porque es la fructificación aún lo que nos sostiene en Cristo Jesús. Si la rama no tiene fruto, es cortada. O sea que yo salgo de Cristo.
Ahora quizás alguno está ahí escuchándome. Si es que no se durmió, ¿ya? ¿Está despierto? Quizás alguno de ustedes está escuchándome y me dice, pero ¿qué es fructificación? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de fructificar? O sea, porque entendemos, ¿no? Todos los que estamos acá, que no estamos hablando ni de mango, ni de la uva que él describe, ni estamos hablando de mandarinas, ni estamos hablando de otro tipo de frutos, ¿no? Estamos hablando de frutos espirituales. Es una imagen que Jesús da para mostrarnos que Dios está esperando encontrar algo en nosotros. Quisiera mostrarte, para arrancar, dos dimensiones de la fructificación. Una la podés encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por ahí te acordarás que en Gálatas capítulo 5, primero el apóstol Pablo da una descripción acerca de la obra de la naturaleza pecaminosa en nosotros. La obra de la naturaleza pecaminosa descrita por el apóstol Pablo es lo que produce vivir en la carne una vida sin el Espíritu de Cristo Jesús. Y la lista es una lista de pecados, básicamente, ¿no? Habla de arrebatos de ira, habla de fornicación, de desorden en el área sexual, habla de todo aquello que es nocivo, que es negativo y quizás traíamos en nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes eran un desastre cuando llegaron a Cristo Jesús? Dale, no sean mentirosos. Todos éramos un desastre. Y tenés que estar orgulloso de saber de dónde Dios te sacó. ¿Sí? Siempre acordátelo, nunca te lo olvides. Porque realmente es la gracia de Dios patente cada vez que nosotros nos acordamos de dónde Dios nos sacó. Gloria a Dios por eso. Pero cuando Él, un poquito más adelante, unos versículos más adelante, en el versículo 22, comienza a describir el fruto del Espíritu. Pueden ponerlo en pantalla, Gálatas 5:22. Él dice, el fruto del Espíritu es el amor, es la alegría, es la paz, la paciencia, la amabilidad, bondad, fidelidad. Versículo 23. Humildad y dominio propio, no hay ley que condene estas cosas. Claro, él lo que estaba queriendo decir es que cuando nosotros estamos en Cristo y fructificamos en Él por su Espíritu, nosotros comenzamos a ver todas estas cosas en nuestra propia vida. Esta es una dimensión. Lo que estar en Cristo provoca en nosotros. Lo que estar en Cristo produce en nosotros. Traíamos toda esa vida pecaminosa, toda esa vida de desorden, toda esa vida de calamidad, pero de pronto estar en Cristo comenzó a llevarnos a ser más amorosos. Antes éramos un desastre, tratábamos mal a todo el mundo, no teníamos amor por nadie, no teníamos bondad por nadie. Perfecto, ok. No teníamos dominio propio, hacíamos lo que se nos venía en gana, pero de pronto hay algo que comienza a cambiar en mí al estar en Cristo. Esos son frutos de que yo evidentemente estoy abrazando la nueva vida que tengo en Cristo Jesús y eso está provocando en mí una transformación genuina. ¿Alguno de ustedes puede dar fe que ha visto esos frutos en su vida? Creo que todos podemos decir de alguna manera que Cristo Jesús nos está cambiando y no somos los mismos que un día llegaron acá y se entregaron a Jesús. No somos los mismos. Esta es una dimensión, lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Y es una dimensión no menor, es una dimensión fundamental, porque aún esta segunda dimensión que te voy a mencionar está atada a lo que pasa en nosotros. Porque la segunda dimensión tiene que ver con esta palabra y con este mandato que tenemos aún para este año y lo hemos tenido para el año anterior, que son los frutos de otras personas entregadas y rendidas a Jesús a causa nuestra. Esto de predicar a tiempo y afuera de tiempo, esto de alcanzar a otras personas. Miren, cuando Pablo en una de sus cartas estaba tratando de aclarar las ideas de una iglesia que estaba media confundida, les dice, no importa de cuántos puedan haber recibido, padres tienen uno solo, soy yo los engendré. Yo los engendré en el Espíritu, decía Pablo. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba reclamando? Estaba reclamándolos como frutos que él presentó a Dios. Porque él en realidad, claro, había hecho un grandísimo sacrificio para ir hasta esa ciudad, dejar sus intereses personales, evangelizarlos, enseñarles el camino de Cristo Jesús. Estos son también frutos que él espera encontrar. Fíjense cómo estas dos dimensiones se solapan, se unen, se conectan, porque si Cristo Jesús
no logra haber frutos de transformación primero en nosotros, va a ser difícil que nosotros podamos ser una carta leída que todo el mundo pueda ver y decir, hey, en este Dios hizo algo, evidentemente. La gente que nos conoció antes, que nos vio en el caos, en un desastre en nuestra vida, puede dar quizás testimonio y eso los evangeliza sin que tengamos siquiera que nombrar a Cristo. Los evangeliza por sí mismos. Verte y decir, che, ¿qué te pasó? ¿Dónde te metiste? Dame de lo que estás tomando, ¿no? Y nosotros, ¿qué les podemos llegar a decir? Cristo está transformando mi vida. Cristo me está cambiando. Cristo está cambiando mi manera de pensar. Cristo me ayudó a restaurar mi familia. O sea, la segunda dimensión de fructificación que tiene que ver con acercar a otros a Cristo, así como un día Dios usó a otros para acercarnos a Él, no es menor. Entonces voy a volver a hacerte la misma pregunta. ¿Qué frutos, cuáles son los frutos que Dios está esperando encontrar en nosotros para no ser arrancados? ¿Cuáles son? Los que Dios produce en mí, frutos de transformación. Los que Dios produce en otros, frutos de salvación. Estas son dos dimensiones que Cristo Jesús espera encontrar en nosotros. Pastor, pero la verdad que yo estoy pensando ahora y no veo ni un fruto ni el otro. ¿Qué me va a pasar? ¿Querés que te lo lea de vuelta? Te lo voy a leer porque si no vas a pensar que yo invento cosas. Yo soy la vid verdadera. Nosotros las ramas que estamos metidos, ¿no? Mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, el Padre la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que si hay gente que ya no ves y algún día estuvo en Cristo, quizás Dios la arrancó? Porque, claro, siempre es más fácil tratar de encontrar un culpable terrenal, ¿no? Escucha, sale caro dejar de fructificar. Sale muy caro dejar de fructificar. En términos espirituales sale muy caro. ¿Por qué? Y porque nos cuesta la vida. Nos cuesta primeramente nuestra vida espiritual. Y cuando morimos espiritualmente, en realidad podemos darlo todo por perdido. Sinceramente. Todo por perdido. Esta imagen de Dios como un labrador que arranca ramas que ya no sirven, o sea, personas que ya no están dando frutos, es dura. Es una imagen muy dura. Porque Jesús está hablando del mismo Padre bueno que dice que nos ama, pero también que tiene altas expectativas en torno a nosotros. ¿Vos sabías que Dios tiene expectativas respecto a tu vida? O sea, Él no te alcanzó para probar suerte. No sé si se acuerdan, ya no me acuerdo si lo prediqué el miércoles o el domingo pasado, pero Pablo en Filipenses dice, espero alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. O sea, sí, el Padre me ha mostrado su amor, pero evidentemente Él tiene un plan conmigo y Él me espera fructificando. Amén. Y entonces, pastor, si no estoy dando frutos, ¿qué tengo que hacer? Y ponete a dar frutos. Porque si estás acá todavía estás a tiempo, se ve que todavía no te cortaron. Fíjense esto porque es de mucho impacto. Fíjense que Jesús no pone la imagen de no, porque el pastor no, porque un líder me sacó, no, porque es Dios que viene a cortar ramas. O sea, Jesucristo santo. Yo no quiero estar ahí. Es una palabra como para que a todos se nos enciendan las luces y digamos, che, ¿qué estoy haciendo conmigo? O sea, ¿qué voy a hacer en el 2025? ¿Qué voy a hacer este año? O sea, ¿me voy a quedar como estuve? Yo no sé de dónde venís hablando de fructificación. No sé cuál es tu realidad, pero yo sí te estoy tratando de mostrar cuáles son las expectativas de Dios sobre nuestra vida. Que una transformación que inicie en nosotros, que nos lleve a ver frutos en nosotros, termine desembocando en frutos, en salvación de otros.
Estos son los frutos que Dios espera encontrar en nosotros. Este es el desafío. Ahora, los frutos en sí mismos son la evidencia de que somos reales, verdaderos discípulos de Cristo. Esto es lo que dice en el versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así muestran que son mis discípulos. Fíjense que nosotros podemos decirnos creyentes, podemos ir a una iglesia, etcétera, pero podemos no tener frutos y por lo tanto no tenemos la evidencia de que somos discípulos de Cristo. ¿Cuál es la evidencia de que somos discípulos de Cristo? Los frutos. Los frutos. ¿Por qué te pensás que Hechos de los Apóstoles se llama Hechos de los Apóstoles? Porque está hablando, haciendo referencia a los frutos de los apóstoles. Vos cuando vas a Hechos, lo que te encontrás es todas las historias de la fructificación de la iglesia primitiva. La gente estaba asombrada por los milagros y prodigios que hacían los apóstoles. Y Pedro se puso en pie y ese día se convirtieron 3,000 personas. Todo lo encontramos en Hechos. Y como Pablo fue y viajó a Chipre y estableció la iglesia y predicó acá y allá, los hechos de todo lo que ganaron para Cristo Jesús, de todos los frutos que levantaron para el reino de los cielos. O sea, no son mis palabras las que evidencian mi vida de discipulado detrás de Cristo Jesús, mi vida como hijo de Dios. No son que vos digas, yo soy cristiano, yo voy a Victory. Ajá, ¿y qué? O sea, por eso hay tanta gente que después viene y los pastores vieron que estamos ahí como... Siempre nos quedamos en el medio de las circunstancias, ¿no? Viene y no viene a la iglesia y te dice, ¿cómo puede ser que ese tipo va a tu iglesia y nunca cambia y me debe esto y me debe lo otro? Y uno quiere decirle, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que en esta vid hay ramas fructíferas y ramas infructíferas? Y que nosotros no podemos hacer nada. Dios tarde o temprano corta las que no andan y poda las que andan. Nosotros solamente generamos el marco. Generamos el espacio para que Dios pueda ver qué hace con cada uno. Ahora, quiero mostrarte otra cosa. Fíjense que Jesús está poniendo algo que en la naturaleza no se encuentra. Porque es una imagen. Jesús está tratando de usar una imagen de la naturaleza para traernos una enseñanza. Y paréntesis, ¿no? Pero no es menor. La naturaleza esconde la voz de Dios como pocas cosas le esconden. Si nos desconectáramos más y nos conectáramos más con nuestro entorno natural, escucharíamos más a Dios, aunque te cueste creerlo. Estamos muy distraídos, estamos demasiado distraídos. Por eso te vas a dar cuenta que todas las imágenes que Jesús usaba eran de entornos naturales. No solo porque la gente conocía eso, sino porque el eco del Creador sigue en la naturaleza. Todo obra suya. Cierro paréntesis, ¿no? Pero volviendo a este tema de... ¿Qué te estaba queriendo decir? Fue muy largo mi paréntesis. Volviendo a este tema, ahí va. Volviendo a este tema de la vid, hay algo que no se da en la naturaleza. Jesús pone la responsabilidad en las ramas. Jesús pone la responsabilidad en las ramas. O sea, en la naturaleza, vos no vas a encontrar árboles cuyas ramas tengan voluntad propia. No funciona así una planta. Ahora, por supuesto, Jesús está haciendo como referencia, está usando como referencia una planta, pero está hablando de la iglesia. Está hablando de aquellos que están en Cristo. Esa es la imagen. Por eso en realidad cada rama tiene voluntad. ¿Y qué significa eso? ¿A qué quiero ir? Estoy diciéndoles que nuestra actitud es clave para la fructificación. Porque cuando te digo que Jesús está poniendo la responsabilidad en las ramas, está diciéndonos, si ustedes no tienen actitud de fructificar, no van a fructificar.
Si ustedes están determinados a fructificar, van a fructificar. Quizás la fructificación en un ámbito natural dependería de otras cosas y de un individuo externo que trate la planta y todo lo demás. Acá aparece Dios el Padre, pero aparece Dios el Padre trabajando con las ramas que tienen fruto. Y evidentemente acá está poniendo Jesús el foco en nuestra actitud. O sea, David, ¿me estás diciendo que yo puedo dejar de fructificar a causa de mi actitud? Sí, claramente. Porque Dios en ese sentido no va a forjar nada en tu vida que vos no le permitas forjar. Y acá quiero meterme en realidad en una de las palabras que Jesús en estos 8 versículos menciona 2 veces, pero tiene un lugar de centralidad. Porque quizás alguno de ustedes va a decir, pero ¿qué actitud en mí me va a llevar a fructificar? Y Jesús menciona de dónde nace en realidad esa actitud. Es una actitud hacia la palabra. Fíjense esto. En el versículo 3, Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pero más adelante, versículo 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Fíjense que acá, hablando de nuestra actitud, lo que viene a tener un lugar de centralidad es la palabra. ¿Por qué? Porque en realidad Jesús estaba diciéndoles en estos 2 versículos, su contacto con la palabra en ustedes está generando algo que les permite fructificar. Primero, cuando se los dice en el versículo 3, ustedes ya están limpios a causa de la palabra, de mi palabra que han escuchado. Está hablándoles acerca de que nuestra permanencia debe ser en un estilo de vida espiritual que nos ayude a no simplemente estar, enganchados en apariencia al tronco, agarrados como, nada, voy a la iglesia y Jesús tiene un grandísimo problema con aquellas personas que viven esta fe de una manera religiosa. Porque Jesús lo que estaba diciéndoles al hablarles de la palabra es que la comunión con Él, la convivencia con su palabra, es lo que produce en nosotros los frutos que estamos esperando encontrar. Fíjense, nosotros no sabríamos qué es lo que Dios está esperando encontrar si no meditáramos constantemente en la Escritura. La Escritura es la palabra revelada que Dios nos ha dejado por su gracia y su misericordia para que tengamos más luz. Y todo lo que estamos buscando construir en nuestra vida, todo lo que estamos buscando construir en esta casa, nace de la palabra. No podemos salirnos de la palabra. La palabra es lo que nos sustenta, la palabra es lo que nos sostiene, la palabra es lo que nos va a hacer fructificar. Entendemos aún de nuestra responsabilidad para con otros, predica a tiempo y afuera de tiempo, a causa de la palabra. Y la palabra de Dios es absolutamente todo lo que tenemos para poder dar fruto. Ahora, si en nosotros no hay una cultura de la palabra, estamos perdidos. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Satanás le dijo, vamos, convertí estas piedras en pan. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras que salen de la boca de Dios son el alimento que nos lleva a fructificar. Les diría en términos de la imagen de la vid con las ramas y los frutos, es como el abono. Es como eso que necesita la planta para poder terminar dando frutos. Acá de vuelta es nuestra actitud en torno a la palabra. ¿Cuál es tu actitud respecto a la palabra? ¿Qué lugar ocupa la palabra en tu vida? ¿Qué lugar ocupa tener comunión con Dios? Porque vos no solo necesitas meditar en este libro, vos necesitas hablar con Dios para escuchar a Dios. ¿Qué lugar tiene la oración en tu vida diaria?
¿Qué lugar tiene la meditación en la palabra en tu vida diaria? ¿Qué lugar tiene el ayunar en tu día a día? ¿Qué lugar ocupa el tener disciplinas espirituales que le dicen a Dios, che, Dios, a mí me interesa dar frutos? A mí me interesa que esto que un día plantaste en mí crezca, se desarrolle. ¿Estás vivo, che? Para mí que las ramas ya están siendo arrancadas, parece, ¿o qué? No, por favor. Fíjate lo que Jesús también decía en Mateo, capítulo 13, versículo 23. Se lo pueden poner en pantalla, por favor. Dice, el que recibió la semilla. ¿Querés que te diga de qué semilla está hablando Jesús? La palabra. Es la parábola del sembrador. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha que va al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué lugar tiene en tu vida la palabra? Cuando Jesús le dijo, ustedes han sido limpiados por la palabra, en el versículo 3 de Juan 15, está hablándoles aún del proceso de santificación que produce estar en comunión con Dios, estar en comunión con la palabra de Dios. Abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios en nosotros fructifique, nos santifica, nos santifica. Quizás vos estás queriendo ser mejor y lo estás tratando de hacer con tus fuerzas. Yo te sugeriría, crecer en tu vida espiritual y vas a ver cómo sos santificado. Porque muchos que fuimos un desastre podemos dar fe de eso. Los cambios no vinieron porque hicimos a la fuerza cambios. Sí, tomamos decisiones, fuimos determinados, pero no podíamos cambiarnos a nosotros mismos. Porque en términos espirituales hay algo que es la naturaleza pecaminosa, que es más fuerte que nosotros. Pero los frutos de estar con el Espíritu de Cristo Jesús, de permanecer en su palabra, van santificándonos. Y de pronto somos transformados, somos distintos, el fruto del Espíritu comienza a crecer. Antes tratábamos mal a la gente, hoy amamos a la gente. Dios nos está cambiando. Ahora, también Jesús dice en el versículo 7 que si nosotros permanecemos en Él y en su palabra, todo lo que le pidamos al Padre nos será concedido. Fíjense si no será importante este tema de fructificar. Porque si nosotros, lo que está diciendo en otras palabras, tenemos una vida espiritual que nos lleve a fructificar, eso nos está dando una vida de fe que nos dé acceso a conseguir todo aquello que le pedimos a Dios. Y por supuesto que está hablando en términos de lo que le pedimos desde su voluntad, ¿no? Hay gente que le pide a Dios cosas que no sabe, que no entiende, porque no entiende cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando permanecemos en la palabra, entendemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Lo que Jesús describe en la parábola del sembrador. Terminamos levantando una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora la palabra Jesucristo santo, hoy el micrófono me odia. Aseguro que no estoy tocando nada. La pregunta es, si somos un buen terreno para que la semilla de la palabra caiga en nosotros y dé mucho fruto. Y acá de vuelta está la responsabilidad en nosotros. Así como la actitud, Dios la puso en las ramas, la responsabilidad la puso en las ramas, hay una actitud que se espera para el buen terreno en donde la palabra pueda fructificar, en donde la palabra pueda crecer. Es de vuelta está la actitud en nosotros. Ser buena tierra depende de nosotros. Hay que trabajar en poder tener la vida espiritual que sabemos que necesitamos. Si este año vos sabés que tenés que orar, persevera en la oración. Acá hay oración comunitaria todos los días. No puedo concentrarme en mi casa, pastor, no puedo orar. Vení acá, este lugar está abierto para eso. Unite a un grupo de oración comunitaria. No sabes orar, unite a gente que sepa orar, te va a enseñar a orar. No sabes meditar en la palabra, hay 1000 métodos para meditar en la palabra. Pedí que alguien te ayude, vas a aprender. No es complejo. En realidad pasa más por nuestra determinación que por otra cosa. Por la actitud que tengamos. Por la actitud que tengamos. Porque si Dios no puede encontrar en nosotros actitud, por supuesto nos vamos a quedar chapoteando siempre
en el mismo lugar. Amén. ¿Estás conmigo acá? Yo no quisiera ser, para serle franco, una rama que Dios corte y que tira al fuego. Si no entendiste esa imagen, Jesús estaba hablando del infierno. Ahora, hay un gran debate, que me parece un debate bastante tonto, pensándolo en términos bíblicos, pero es teológico, aunque no lo crean, y es de si la salvación se pierde o no se pierde. Yo te pregunto, después de leer estos 8 versículos, ¿qué sensación te da a vos? Yo por las dudas no me voy a tratar de enredar en esa pregunta, porque para mí es demasiada obvia la respuesta. Yo creo en la soberanía de Dios, creo que Dios nos escogió, pero creo que también Dios ha puesto en nuestra voluntad algo que deberíamos tener temor y temblor pensando en cuidarlo. Temor y temblor de perderlo, ¿no? Hay una frase muy conocida que trata de responder esta pregunta, ¿no? Este debate teológico, y la frase dice algo así como que deberíamos saber que fuimos escogidos por Dios. O sea, deberíamos saber que la salvación como que no dependía de nosotros, fue Dios quien nos escogió, pero deberíamos vivir como si fuéramos a perder la salvación, ¿no? Porque muchas veces la gente que piensa que no puede perder nada y que Dios siempre va a estar ahí para sí, no se cuida en la vida que lleva. No se cuida si está fructificando o no está fructificando. Pero yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que nosotros seremos aquellos llenos de frutos. Y quisiera terminar haciéndote hincapié en solamente una cuestión. O sea, Jesús termina este pasaje diciendo que el Padre espera que nosotros llevemos mucho fruto. Y el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Fíjense que esto no es menor. O sea, cuando Dios va a un árbol, lo puede llegar a encontrar sin ningún fruto. Lo puede llegar a encontrar con poco fruto. Lo puede llegar a encontrar con fruto o lo puede encontrar con mucho fruto. No sé si vos viste alguna vez un árbol con mucho fruto, parece que se viene abajo del peso que tiene, ¿no? Es como que se baja, pero por la cantidad de frutas que tiene. Entonces, Dios en esta temporada, iglesia, está esperando que nosotros demos mucho fruto. Frutos en 2 dimensiones, frutos de transformación en nuestra vida, frutos de salvación en la gente que nos rodea. Nuestra vida va a ser la herramienta de evangelismo más grande si podemos fructificar. Porque si hay frutos en nosotros, Cristo Jesús nos va a salir por los poros. Todo el mundo va a saber que hay algo distinto en nuestra vida. Y aunque te rechacen al principio, cuando les hables de Cristo Jesús, tarde o temprano te van a mandar a llamar porque saben que vos tenés una solución que ellos necesitan. Vos tenés respuestas que ellos no tienen, porque nosotros las tenemos en Cristo Jesús.